Los retos cambian en función de la presión que tengas y el lío en el que te has metido, porque muchos de los problemas que surgen es que la persona o la organización no está preparada para ello. Entonces, si no tienes mucha presión, lo que hay que hacer es esperar. Yo cuando me encuentro con alguien que reacciona mal o pones encima de la mesa algo de mirar hacia adentro y resulta difícil, pues veo, no es el momento y me puedo retirar, ¿no? Entonces, el reto que hay ahí, sobre todo cuando trabajamos con estudiantes o en cualquier grupo que trabaje, tienes que tener preparados los recursos para atender lo que emerja, porque abres unos melones que no sabes lo que son. Esto de mirar hacia adentro es algo que, si no estás acostumbrado, tiene una potencia bestial. Antes de iniciar, te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube para que puedas recibir cada uno de nuestros episodios. Mi invitado el día de hoy es Ana Moreno, originaria de España y dirige el grupo de investigaciones de organizaciones y es profesora de la Universidad Politécnica de Madrid e investigadora y tiene un rol para transformar las organizaciones. Adicional, es coach ejecutivo. Tiene más de 20 años siguiendo la teoría integral de Ken Wilber. Desde el 2015 está enfocada en el tema de la plenitud, autogestión y propósito evolutivo desde esta parte académica. Tiene una mirada ágil y humanista, más que ser una académica, tiene un gran aprendizaje y capacidad de análisis para interpretar cada una de las teorías humanistas. Nuestro conversar fue sobre el acompañamiento en las organizaciones, aprovechar la energía, el flujo de la organización. Así que los dejo en este episodio con Ana Moreno. Hola Ana, bienvenida a este conversar. Qué gusto de tenerte aquí. Hola Pancho, muchas gracias. Encantada de estar aquí para este ratito que vamos a compartir. Oye, pues un ratito que se pasa volando los minutos y se convierte en una hora rápidamente. Pero qué bien. Ana, pues fíjate que cuando te estuve siguiendo en las redes y pues me interesó mucho invitarte al podcast porque seguramente tu expertise y toda esta experiencia que has tenido pues en todos estos años pues seguramente que desde tu rol pues puedes aportar mucho a nuestra audiencia. Gracias. Bien, ¿para ti qué es la autogestión? Bueno, esa es una pregunta arriesgada para una académica, porque yo estudio e investigo los temas de organización. Entonces, voy a intentar decirlo de una manera sencilla y luego profundizo un poco, si tú quieres. Creo que estamos en un entorno empresarial y de las organizaciones que para tomar decisiones se ha basado en un modelo claro y sencillo que es la jerarquía. Creo que la jerarquía y los procesos estructurados paso a paso pues han cumplido su misión y cumplen su misión. Es muy importante contar con ellos cuando se puede. A partir de un nivel de complejidad, cuando todo es muy dinámico, cuando todo cambia, cuando hay mucha interacción, pues esos sistemas se vuelven un poco rígidos e ineficientes. Y necesitamos ir a esquemas más orgánicos que funcionen como seres vivos. Entonces, para mí, la autogestión es la forma de toma de decisiones y de gestión más sofisticada que hay. Frente a la simplicidad de un proceso paso a paso y una jerarquía, está el tener una organización que es capaz de permitir que cada uno de sus profesionales pues tenga iniciativa y tome decisiones. Lo que veo en los casos que investigamos y en las teorías que estudiamos es que entre la jerarquía pura y la autogestión pura hay muchos puntos intermedios y la gente se está moviendo. La tendencia es ir hacia más delegación, sin duda, hacia más protagonismo de las personas, de los y las trabajadoras,
Pero la autogestión de verdad es muy sofisticada y como el cuerpo humano, como un ser vivo, y no se alcanza fácilmente, ¿no? Entonces, para realmente ser capaz de funcionar en autogestión, que suele ser muchas veces con equipos autogestionados, necesitas tener una cultura de confianza, necesitas tener un espacio de seguridad para equivocarte, necesitas que la gente tenga claro el propósito que buscas, si no, ¿cómo te vas a autogestionar si no sabes hacia dónde vas, ¿no? Entonces, bueno, para mí la autogestión es esa capacidad de permitir que la organización funcione con libertad y con responsabilidad. Bien, muy interesante. Y ahorita que comentabas esta parte de moverse, de eso, y yo creo que pues nos queda clara a todos que la pandemia nos hizo mover, ¿no? De una manera u otra, inclusive el cogestionado, o sea, decidir si esa parte de seguridad laboral, seguridad de estar en casa y de movernos, pues ha sido bastante, y yo me quedo con ese chip de la pandemia como que pues es parte de, inclusive hoy en día lo seguimos haciendo, inconscientemente o conscientemente. Como tú bien sabes, todos somos seres autónomos, ¿no? Todos los días decidimos por nosotros mismos y obviamente pues esta parte en la organización pues cambia. ¿Cómo llegas tú a estos temas de autogestión? ¿Qué te inspiró? ¿En qué momento fue que dijiste, wow, esto es bueno y yo lo voy a seguir, yo lo voy a estudiar? ¿Qué sucede en ese momento? ¿Cómo conectas? Bueno, pues yo llevo a la universidad desde el 2008, venía de trabajar en consultoría, en implantación de teletrabajo, en la implantación de las tecnologías, era y soy coach ejecutivo. Y bueno, llegar a la universidad me permitió investigar y poner en orden muchas cosas que yo veía en las empresas, en las grandes empresas, en las pymes, en la administración pública. Y tú ves todas las teorías que hay, pues teoría de gestión por estrategia de Mintzberg, de estructuras organizativas y Porter. Y de pronto te das cuenta de que todas las teorías dominantes, muy atractivas, muy elegantes, no están funcionando. O sea, nosotros veíamos que cuando tú ibas a una empresa que se suponía que estaba incorporando la tecnología digital, las tecnologías de la información y la comunicación para ser más eficientes, para vivir mejor, pues se invertía muchísimo, pero ni aumentaba el compromiso de la gente, ni aumentaba la productividad. De hecho, la productividad está aumentando a un ritmo muy inferior a antes de la digitalización. Entonces tú decías, bueno, algo de las teorías explicativas no está funcionando, o sea, realmente algo está fallando y los principios de jerarquía, como decía antes, procesos, los ISO 9000, ISO 14000, los FQMs, todo eso está, como diría yo, trasroscado, o sea, superado, ¿no? ¿Y qué es lo que veíamos las personas? Y veíamos que las personas estábamos cada vez más estresadas y produciendo menos. Dices, esto es absurdo. En vez de un círculo virtuoso, porque claro, si estás muy estresado pero eres una máquina productiva, o si produces poco pero vives muy tranquilo, pero no, ni lo uno ni lo otro. Entonces andábamos como carentes de modelos teóricos que explicaran qué estaba pasando. Y en aquel entonces, en el 2015, cuando, bueno, mi tesis ya era sobre la sociedad red, las nuevas identidades de la sociedad red, cayó en nuestras manos, en el grupo de investigación de organizaciones sostenibles, que es en el que investigamos el grupo que estamos, en la Politécnica de Madrid, el libro de Frédéric Laloux de Reinventar las organizaciones. Y entonces, para mí ese libro, que luego tiene muchos acompañantes, el nuevo estilo de relación, holacracia, empresa liberada, bueno, montones de cosas, sociocracia, holacracia,
Pero en aquel momento ese libro, para mí puse encima de la mesa dos ideas que nos daban cimientos sobre los que seguir investigando y entendiendo la vida de las empresas, de las organizaciones y de las personas dentro de la organización. La primera es la teoría evolutiva de Ken Wilber. Yo llevaba 20 años siendo el club de fans de Ken Wilber. Ken Wilber amuebló mi pensamiento desde que yo tenía 20 y tantos. Y la teoría evolutiva aplicada a las organizaciones en mi cabeza hizo ¡wow! Es esto, es esto. Y la segunda son los 3 principios de los que habla Frederick en el libro, ¿no? Plenitud, autogestión y propósito evolutivo. La plenitud era muy intuitiva, enlazada con el humanismo, con las buenas políticas de gestión de personas que veníamos viendo y tal. Propósito evolutivo es bastante más complicado de lo que parece, dejémoslo ahí. Pero autogestión era como, ¿qué me dices? Esto es una revolución. Entonces yo cuando empecé a investigar estos temas hablaba con mis amigos, compañeros de la carrera, gente con la que investigaba, que eran directivos y directivas de empresa, ¿no? Y entonces yo le contaba y todo, qué bien, qué bien, qué bien. Hasta que hablaba de autogestión, decía, tú estás loca, eso es inviable, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí pues hemos seguido investigando, aprendiendo con los pioneros, como vosotros, que se tiran al ruedo, ¿no? En la universidad tenemos la ventaja de que estamos ahí como en una plataforma de observación, nos atendéis muy cariñosamente desde las empresas, desde las instituciones, y luego intentamos como ordenar el conocimiento para compartirlo. Y nosotros hemos visto en torno a las empresas y alguna administración que se lanza a la autogestión, hemos visto mucha innovación y mucho mensaje esperanzador. O sea, yo creo que todos los que estamos en este movimiento buscamos que el entorno de trabajo sea un entorno en el que tú puedas ser tú mismo, que puedas sacar tu potencial y que, por supuesto, la organización consiga sus resultados, eso es obvio, ¿no? Entonces, bueno, es todavía minoritario, está siendo muy observado, pero allá donde lo ves te inspira. Y ahí llegué yo, o sea, buscando teorías explicativas de organización, pues encontramos ahí la respuesta. Hay que evolucionar a sistemas, no transformarse, evolucionar a sistemas más sofisticados que funcionan como seres vivos. Y ahí está la autogestión en el corazón. Nosotros lo vemos como una banqueta de 3 patas: plenitud, propósito evolutivo y autogestión. Si falla una, ¿qué hace la banqueta? Bueno, Ana, me gustaría que me compartas de tus experiencias propias, tu aprendizaje, desde esta parte humana tuya, de cómo tú has vivido todo este proceso, toda esta transición desde el 2015 hasta la fecha, que ya llevamos 7 años, y que me cuentes cómo es que lo vives tú. Háblame no de la parte académica, quiero saber, conocer de tu parte, o sea, lo llevas en tu vida personal, estas prácticas también están dentro de tu equipo, si es que tienes un equipo en la universidad, ¿cómo influyes sobre ellos? ¿O realmente eres tú la que nomás haces? O sea, ¿cómo es que vives el día a día como una persona natural, como somos todos? Pero sabemos que en una universidad como es, ¿no? Y si es pública también, y si es en España también, porque en México seguramente, y te comentaba en la introducción que yo no sé cómo es una universidad porque nunca he ido, y tengo mucho interés en saber, pero tú cómo lo vives ya en tu día a día. Háblame de esta parte tuya personal. Bueno, pues, a ver, es una pregunta bonita. No es fácil. La universidad somos un ente un poco raro. O sea, por un lado, una universidad pública. Por un lado, somos muy jerárquicos, ¿no? Está el rectorado, el director de la escuela de ingeniería, lo que dice el ministerio, que son las titulaciones. Somos como ámbar total. Pero por otro lado, los profesores e investigadores, en España lo llamamos PDI, personal docente investigador, tenemos mucha libertad, ¿no? Entonces, ¿cómo vivo yo estos modelos
que llamamos ágiles y humanistas en el día a día. Bueno, pues yo tengo 3 gorras, como todos en la universidad. La de profe, la docente, la investigadora, que coordino el grupo de investigación de organizaciones sostenibles, y la de transferencia, ¿no? Entonces te voy a contar cómo lo vivo emocionalmente en cada una de estas facetas. Como profesora, tú imagínate, yo enseño recursos humanos, organización del trabajo, responsabilidad social corporativa, y mis jóvenes y queridos estudiantes son ingenieros, suele ser en primero de máster, o sea, en su 5.º año, que llevan todo el tiempo, que si matemática, resistencia de materiales, dinámica de fluidos, calor y frío, electrotecnia, como mucho un poco de estrategia, y llegamos el equipo de profes de personas y empezamos a hablar de inteligencia emocional, de abrazos en las empresas, Entonces es emocionante ver sus caras, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Pues mira, ocurre, como en casi todo, tenemos una curva de Gauss. O sea, hay un extremo que nos miran como diciendo, Ana está loca, pero ¿de qué nos habla? Y para estas tonterías una asignatura. Esto no es nada científico, esto no es nada numérico, esto no es nada racional. Unos cuantitos en un extremo. En el otro extremo, otros cuantitos que dicen, ¡ay, qué bien! Hay vida después de los números. No todo es racional, no hay que buscar la solución única óptima. Estamos en un entorno con emociones, ¿no? Y luego está la mayoría en el medio, que son muy inteligentes. Los estudiantes que tenemos son top total. Y entonces lo escuchan con mucha atención, cada vez con más atención. Y se queda metido en su cabeza como algo a observar cuando lleguen al mercado de trabajo. Entonces nosotros en clase hacemos cosas muy atrevidas, o sea, de pronto hacemos un taller de mindfulness en clase, ¿no? O si son grupos pequeños, pues hacemos dinámicas de autoconocimiento. Entonces, claro, tú imagínate, eso en una escuela de ingenieros, o sea, que no es así sociología ni... no. Entonces, los que estamos en este equipo de docencia nos atrevemos a experimentar, invitamos a los estudiantes a trabajar en entornos autogestionados. Nosotros lo llamamos aprendizaje por descubrimiento. Les acompañamos, o sea, jugamos en el aula lo que podemos para no perder de vista el temario y demás, con estas prácticas cotidianas más participativas a las que no están acostumbrados. Como investigadora, pues somos un grupo de profesores y profesoras muy diverso, pues lo mismo estás en economía circular que en ética y tecnología, pero tenemos nuestras rutinas, ¿no? Somos autogestión por definición, todo grupo de investigación en la universidad es autogestionado, ¿no? Tenemos nuestras rutinas, tenemos los cafés GIOS, ¿no? Entonces, pues te cuento una anécdota, pues hacemos igual reuniones con check-in, check-out, cómo te encuentras, tenemos la parte emocional. Hicimos los cafés GIOS aparte de las reuniones para tener reuniones donde no había agenda y curiosamente, Pancho, sale lo más relevante de lo que nos está pasando, salen los cafés GIOS. Pero una anécdota muy divertida es que los cafés GIOS empiezan con los abrazos GIOS. Entonces los abrazos GIOS pues son unos abrazos así, apretados, tal. Bueno, cuando vino el COVID tuvimos que limitarlos, pero lo retomaremos. Y entonces es muy gracioso porque, claro, cuando los miembros del GIOS nos encontramos por los pasillos, ¡ay, qué mal día llevo! ¡Un abrazo GIOS, un abrazo GIOS! Y no, claro, imagínate la gente que nos mira como diciendo, ¿y estos locos? Total, que por ejemplo un día llegó una ponencia del Centro de Innovación y Tecnología para el Desarrollo Humano, que es una mancha autogestionada dentro de la UPM que dirige un colega, mi compañero de despacho, Carlos Mataix. Y entonces nos damos un abrazo GIOS y estaba un vicerrector al lado y dice, y yo no tengo, sí, claro, también tenemos abrazos GIOS para los que, ¿sabes? Entonces es como una cosa que algunos dirán, ¿y estos? Pero vas como introduciendo un lenguaje de las emociones, ¿no?
Entonces son pequeñas cosas que las hacemos porque nos gustan y porque genera buen ambiente y porque potencia la investigación y porque potencia el talento, pero son un poco contraculturales en una universidad pública de ingeniería, ¿no? Y luego la transferencia, que en el fondo es cuando estás haciendo investigación-acción con empresas o cuando estoy charlando contigo, pues la verdad es que me siento muy privilegiada porque se nos abre la puerta a experimentar juntos, ¿no? O sea, realmente cuando nosotros hacemos estudios de caso, pues por ejemplo, el primer estudio de caso que hicimos fue el caso InfoJobs. Entonces venía Jaume Gurt, que era el CEO de InfoJobs. InfoJobs es un portal de empleo muy relevante. Y Jaume es ingeniero de telecomunicaciones, director general de InfoJobs. Entraba en el salón de actos de la escuela. El salón de actos de la escuela es de 320 personas. ¿Tú te imaginas un salón con estudiantes sentados por las escaleras por todos los lados, gente de 23 años, 22 años, la energía que había ahí? Llegaba Jaume con su camiseta y empezaba haciendo una demostración de los abrazos. Esto era como en el 2014 o así. Y claro, los estudiantes, bueno, les mandaba chocolatinas al que hacía las preguntas más interesantes. E iba contando cómo InfoJobs tenía ese enfoque humanista, donde la felicidad de las personas, ellos por ejemplo usaban como autoconocimiento el eneagrama. Tenían prácticas de agradecimiento. Bueno, montones de cosas que contaba Jaume súper innovadoras. Y yo la primera vez que oí la charla que vino a darnos, venía todos los años desde Barcelona, venía a Madrid a contar. Y justo me acababa de leer el libro de Frédéric Laloux. Y digo, Jaume, vosotros sois TIL. Dice, ¿qué dices? Digo, que sí, que estáis en plenitud rompiendo el termómetro. Digo, ¿investigamos? Venga, vamos a investigarlo. Y te abren la puerta. Y llegas allí y estás con sus directivos, con sus trabajadores, nuestros estudiantes allí visitando, haciendo entrevistas. Y eso es un privilegio. Que te abran la puerta para entrar y ver es un privilegio, ¿no? Entonces, pues así lo vivo yo, como poniéndolo encima de la mesa siempre que puedo, porque me parece divertido y en el entorno en el que yo me muevo es muy contracultural. Y entonces activa conversaciones y abre experimentación. Y además es divertido y agradable. Claro, fíjate que ahorita que hablas de ponerlo sobre la mesa, a mí me daba pena hablar de este tema antes. Y porque yo me iba a sentir como señalado, juzgado. Y hoy veo que llama la atención y estoy de acuerdo contigo y abre un espacio de conversación oye, ¿cómo se come eso? ¿Cómo se vive? ¿Qué es lo que estás haciendo? Y ya, o sea, también todo el mundo piensa que todo esto es perfecto y que lo haces de la noche a la mañana, ¿no? Y que creo, mi experiencia es que lleva tiempo, ¿no? Lleva tiempo hasta para uno, ¿no? Yo voy a cumplir casi 5 años también que inicié con el libro de Frédéric Laloux. Pero en este tema, ¿cómo tú te sientes y abordas esto? O sea, al final, ¿cuál es tu propósito? ¿Es que lo escuchen y va más allá? Hablas de que también tú trabajas en el coaching, pero ¿cómo es que se vive y conectas? O sea, ¿cuál es tu experiencia? ¿Cuál es tu sentir a la hora de ya sea un alumno o sea en una organización? ¿Cómo es que lo vives? ¿Cuál es la mejor manera de conectar con esto y que se quede esa semilla para que después germine y se coseche? Bueno, esa es una buena pregunta. Yo creo que la palabra clave, y esa en uno de los 120 vídeos, esos Insights Along the Journey que grabó Frédéric, que están en la web de Reinventar las Organizaciones, lo dice. La palabra clave es acompañamiento. Mi propósito es simplemente compartir lo que tengo la suerte de conocer
Y eso solo aporta valor si se adapta completamente a la organización que lo recibe o a la persona que lo recibe, que es como lo vemos en coaching, ¿no? O sea, decimos en coaching que el maestro no aparece si el aprendiz no está preparado. Entonces, para mí la motivación mía de Ana Moreno es que los temas organizativos, los temas estratégicos conectados con la sostenibilidad y el social business, y los temas de las personas felices en su puesto de trabajo están de moda y están en un único modelo. Yo ya con eso no necesito más, porque cuando hace 10 años hablaba de esas cosas era la loca de la colina. Ahora ya, que no las hablaba yo también, ¿me entiendes? No es que yo fuera tan visionaria, pero, o sea, era como que no tenías ni las palabras, ¿no? Entonces, yo me siento que ahora hay un terreno de juego que para los optimistas patológicos, como soy yo, pues te permite jugar. Pero tiene que ser con mucha humildad, o sea, tú no puedes impulsar nada, tú solo puedes hacer de espejo y acompañar, hacer de espejo y acompañar a las personas, a los equipos y a las organizaciones. A veces lo digo en modo coloquial, como que hay que hacer tai chi organizativo. A ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo es ese tai chi organizativo? Claro, pues el tai chi organizativo, el tai chi es como aprovechar las energías del movimiento, ¿no? Entonces, en el tai chi las cosas fluyen y si hay una pared, hay una pared. No coges un martillo y empiezas a darle. Y si ves una fuerza que da en una dirección, la acompañas, ¿no? O sea, para mí, el conocimiento de cada persona, de cada organización, es el que te permite ver qué prácticas cotidianas o qué avances en qué principios puede tener sentido. Con mucha humildad y desde un segundo plano, porque el protagonismo es del que tiene que hacer la transformación y la evolución. Entonces, en la tesis de un colega, de Pachi Fernández Ferrera, que estudiamos estas cosas del trabajador del conocimiento, la productividad y tal, y los estilos de liderazgo que hacen falta en este entorno tan complejo. Y veíamos que un buen líder tiene que ser un buen árbitro. ¿Qué pasa con un buen árbitro? Que si arbitra bien, ni te das cuenta de que existe, ¿no? Entonces, ese es un poco el rol que yo veo a los que impulsamos este tipo de conceptos, de prácticas, de ilusión, sin estar a línea de frente de agente del cambio, ¿no? Cambiando organizaciones, porque las cosas que yo hago en mi universidad son pequeñas cosas y somos ámbar conformista, o sea, el camino de transformación es... Entonces, cosas concretas que yo me encuentro. Una, lo que tú decías, la gente tiene prisa. Quiero resultados en 6 meses. Bueno, pues ahí, como somos universidad y somos acompañantes, podemos decir, no way. Estás aquí. Necesitas, si se da todo bien, y no es fácil que se dé bien, 3 años. La gente no quiere ver eso. ¿Qué resulta cuando mencionas eso con esa honestidad y esa humildad? Que este es un proceso de 3 años. ¿Qué sucede con el empresario, con el fundador o el CEO, ¿no? Bueno, pues ahí se hablan conversaciones, a veces acaba la conversación, ¿no? A veces entra un desánimo. Pero en el mejor de los casos, que es habitual, se abre una conversación. Y para mí la conversación productiva es la que dice, bueno, yo quiero avanzar hacia allá, estoy aquí, entonces, ¿qué problemas tengo que resolver hoy? Y en vez de resolver los problemas que tengo que resolver hoy con las herramientas de la caja de herramientas vieja, de la planificación estratégica, jerarquía y control de procesos, voy a resolverla con la caja de herramientas nueva. Pero estoy aquí y lo que hago hoy me ayuda a resolver los problemas que tengo hoy, intentando avanzar más. Hay veces que te encuentras organizaciones que apuestan por cambios radicales, pero como dice Koldo Sarashaga en una de sus charlas que compartimos, decía, ¿por qué creéis que se acercan las organizaciones a mí? ¿O están a punto de quebrar? ¿O tienen desavenencias societarias insalvables? Solo algunos casos tienen como una inspiración, como es tu caso, ¿no? Que dices, me enamoré de esto. Y estaba en la posición de lanzarlo.
pero normalmente es porque tienes retos de negocio que tienes que resolver. Entonces, ¿tú crees que desde este punto de vista también es que en la organización o hay una crisis que está en la organización, ya sea flujo de caja o la pandemia o la competencia, lo que quiera, o el fundador se enamora? Es como estos dos mundos, ¿no? Entonces, como dice Koldo, y tiene razón él, y claro que tiene un gran mensaje. O sea, cuando vienen conmigo, y yo también lo he escuchado, es que dice, es que cuando pues ya no hay más que la última salida es cerrar la puerta. Sí, sí, es que, a ver, el otro día oí a Dunia, que estaba justo charlando contigo, que me encantó ese podcast, me encantó. A ver, tú inicias un proceso de evolución o de transformación, o llámalo como quieras. Entonces, bueno, puede ser ilusionante, puede tener sprints que impresionan, pero llegarán los problemas. ¿Y qué pasa cuando llegan los problemas? Pues que eres minoritario contracultural. Vas en contra de... Claro, eso te pasa porque no tienes control, eso te pasa porque no das instrucciones claras, eso te pasa porque el presupuesto no lo tienes controlado como siempre. Entonces, tienes que estar muy preparado para cuando llegan los problemas. Y ese pequeño desierto o gran desierto, muy poca gente lo aguanta. Ahora, si vienes de un desierto profundo, todos los demás desiertos son pequeños. Por supuesto, o sea, si duraste un año para cruzar el Sahara para llegar a Europa, o dos, en una, pues claro que tienes toda esa energía y ese propósito de avanzar y bueno, esto sucede y nos sucede a todos, ¿verdad? Muy bien, muy interesante. Me gustaría que me hables de tu último libro. ¿Cuál es el mensaje que mandas en el libro? Y entiendo cómo es posible trabajar en yo le llamo activos humanos, en las organizaciones, trabajar con empresas TIL, con teoría de la U, eh, con la teoría integral de Ken Wilber. O sea, hablas de Steve Jobs, no de Steve Jobs, perdón, de Stephen Covey. O sea, ¿qué tratas? ¿Cuál es el mensaje y el propósito de tu libro? Pues ese libro, La Revolución Silenciosa del Profesional del Siglo XXI, es un libro mitad académico para que sirva para las asignaturas, mitad para ayudar a las personas que están en la empresa, en departamentos de recursos humanos, gestión del talento o en línea directiva, a llevarles de la mano con una lógica un poquito de lo tradicional a lo novedoso, ¿no? Entonces, en ese libro el mensaje es, bueno, somos la mayoría trabajadores del conocimiento, estamos viendo que tenemos retos importantes que no sabemos resolver, hay algunas cosas que tenemos que empezar a mirar de otra forma. Por ejemplo, los equipos. En ese libro analizo cómo el equipo es la unidad básica de aportación de valor. ¿Y los equipos cómo se montan en las organizaciones? ¿Cómo se gestionan? ¡Hala! ¿A lo espontáneo? No puede ser, ¿no? O sea, si hablamos de distintos estilos de trabajo, de aportación, hay que sofisticar muchísimo el funcionamiento de los equipos. Ahí la autogestión es especialista en gestión de equipos. ¿Qué otro mensaje doy en el libro? Pues el otro mensaje que doy es, ojo, que a partir de un nivel de complejidad necesitamos otras herramientas. Necesitamos la teoría U para desactivar nuestros filtros y ser capaz de ver lo que emerge suficientemente rápido, porque va tan rápido que para cuando te quieres enterar ya te ha cogido la ola. Necesitamos entender la teoría evolutiva. Necesitamos entender estos modelos innovadores, ágiles y humanistas.
y luego ya veremos cómo los vamos poniendo en marcha. Entonces el libro en distintos capítulos va dando como pasitos que trata de combinar lo que es dominante con cosas que están emergiendo. En la primera parte más lo dominante y en la segunda parte más lo emergente. Las personas en el centro protagonizando el cambio. De ahí el título. Si conseguimos avanzar hacia organizaciones ágiles y humanistas, en el fondo es una revolución silenciosa. Y si ya metes los conceptos de co-ownership de Matt Pérez y los de José y tal, ya, ¿no? Entonces es como, bueno, pues tenemos que estar preparadas las personas, por eso Covey, autoconocimiento, plenitud, tenemos que estar preparados los equipos, ciencia totalmente desatendida en lo que es el funcionamiento organizacional, tradicionalmente, y tenemos que mirar con las luces largas, porque la complejidad que tenemos está desbordando nuestros sistemas tradicionales. Entonces si se cumplieran mis sueños optimistas y estuviéramos en organizaciones ágiles y humanistas, las personas definiríamos lo que queremos que sea el mundo, claro, desde abajo. Claro. Bien, muy interesante. Me gustaría que le aclaremos a nuestra audiencia qué es la teoría U, como para los que nos escuchen no saben, porque de repente oyes, Pancho, pues hablan cosas que pues, no entiendo ni que existen, ¿no? Entonces, y también que tenga la oportunidad de compartir el significado también de la teoría integral de Ken Wilber, que pues, por supuesto que eres sistémica desde hace muchos años por lo que veo. Entonces que lo aclares como los dos conceptos de manera que lo podamos digerir, ¿verdad? Bueno, no es pequeño el reto, pero vamos a ello. Tú me corriges y me guías si me estoy metiendo. Yo no sé como tú, pero bueno, aquí estamos los dos. Sí, pero aquí en el diálogo lo logramos. Vamos a ver, empecemos por la teoría de Ken Wilber, que es el fundamento, ¿no?, que decía de uno de los fundamentos del libro de Frederic Laloux, Reinventar las organizaciones. Ken Wilber es un pensador transpersonal que tiene dos grandes marcos de interpretación. Una es lo de los 4 cuadrantes, que eso no voy a entrar, y otra es la teoría evolutiva, que en el fondo él integra muchos pensamientos. Esto ya lo decía Carl Jung, quiero decir, ya en el desarrollo psicológico de las personas, pues Carl Jung ya hablaba del desarrollo evolutivo, del niño, el ostra, estás en una etapa sociocéntrica, más racional, más existencial, más espiritual, bueno. Entonces, la teoría evolutiva lo que dice es que los avances, los cambios, se producen por escalones. Tú estás funcionando a nivel historia, a nivel cultura, a nivel organización, que es lo que interpreta Frederic, desde un determinado nivel que te vale, que es suficiente, tienes unos principios de funcionamiento que son correctos. Por ejemplo, si voy ejemplificando en organización, en el nivel evolutivo ámbar, lo que buscamos es estabilidad frente a las bandas de organizaciones de unas cuantas personas. Dice, si quiero operar en todo Asia o en toda Europa, como era el Imperio Romano, ¿qué necesito? Estabilidad. Procesos claros y estables, ¿vale? Y funciona fenomenal. Es bueno en sí mismo. Pero de pronto puede que haya algo que hace que sea insuficiente. Necesitas evolucionar, das un salto al siguiente nivel. ¿Qué pasa con lo ámbar, con lo conformista, que ahora sigue estando en las administraciones públicas, en la Iglesia Católica, en el ejército, no en las unidades de élite? Pues ocurre que es rígido, no es ágil. Entonces emerge como otro escalón, el nivel evolutivo siguiente, la etapa orientada al logro. Nuevos principios de funcionamiento, nuevo sistema operativo, innovación, accountability o transparencia o seguimiento, meritocracia. ¿Qué es lo que surge ahí? Pues lo que estamos viendo, toda esta innovación tecnológica, aumento de la productividad, bueno, como máquinas, fenomenal, es bueno, es buenísimo. ¿Qué pasa? Pues que de repente nos empieza a apretar otra vez el traje.
¿Por qué? Porque es un poco quizás maquinal, poco humano, no tiene en cuenta a las personas. Emerge el siguiente nivel, verde pluralista. Las personas en el centro, valores, escuchar a los grupos de interés, delegación, fenomenal. Hasta ahí han llegado muchas empresas. Sostenibilidad, responsabilidad social corporativa, buenas políticas de personas, tal, procesos, todo va evolucionando. Cada etapa trasciende e incluye a la anterior. Todas son intrínsecamente buenas para ese nivel evolutivo. La siguiente, que en la parte de las personas ya es los niveles espirituales, y ahí Ken Wilber es un gran inspirador de muchísima gente, es donde emergen las organizaciones TIL, que funcionan como seres vivos. Y los principios son plenitud, autogestión y propósito evolutivo. Entonces Ken Wilber lo que hace es que te cuenta cómo tú puedes interpretar la historia, la cultura, las sociedades desde ese nivel evolutivo, cómo tú puedes estar entre varios niveles, cómo puedes saltarte un nivel, que es lo que él llama la falacia pre-trans, ¿no? Que eso no es bueno porque cada nivel es bueno en sí mismo y tienes que cubrirlo. Y a mí la teoría evolutiva me parece que te da muchísima claridad para, por ejemplo, explicar lo que decíamos de las prisas. Dices, a ver, que tú eres ambal conformista. Tum, 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 y cada etapa necesita su tiempo de entender, asimilar. Entonces, bueno, la teoría evolutiva de Ken Wilber es la base de la interpretación que nosotros utilizamos para ver en qué punto estás, dónde quieres llegar y el camino que tienes por dentro, por delante, ¿no? Bueno, da para mucho. Yo animo a la gente que tenga curiosidad que lea Ken Wilber, cualquiera de sus libros es fantástico, es buenísimo. Y luego además él lo trabaja mucho también desde lo personal, como tú tienes que trabajar tu propia potencialidad espiritual, ¿no? Para eso también tienes que llegar a la etapa asistencial, ¿no? Líbrame de los que tienen todo claro, ¿no? Bueno, pues todo eso que enlaza con lo que es trabajar el ego, ¿no? Desde la perspectiva más humanista. La teoría U, bueno, decía que tenemos plenitud, humanismo, que eso lo entendemos bien, tenemos autogestión, que da mucho vértigo, pero bueno, se entiende lo que hay que hacer, y bueno, propósito evolutivo. Sentir y responder. Y del mandé, ¿de qué estamos? Sentir y responder. ¿Cómo gestiono una organización con sentir y responder? Adaptándome a lo que ocurre. Bueno, pues para eso el pensamiento sistémico, el coaching sistémico nos da herramientas, y yo creo que probablemente la herramienta metodologizada más potente, que tiene valor en sí misma, pero que a mí encima me ha venido a converger con esto del propósito evolutivo, es la teoría U. La teoría U lo que dice es que nosotros tenemos que analizarla. Se aplica de muchas maneras, porque Otto Schammer, en sus sucesivos libros y en los cursos que tiene en el U-Lab, pues lo enfoca de muchas maneras a las comunidades. Ahora está muy en la transformación hacia la sostenibilidad, ¿no? Pero en lo que yo pienso a nivel intraorganizativo es como una metodología para tener una mirada estratégica limpia, abierta y eficaz. Es lo que también llama Nora Bateson el liderazgo liminal. ¿Cómo eres capaz de gestionar desde el nivel de incertidumbre anterior a que ocurran las cosas? Entonces, se habla de la teoría U porque tú ves lo que está ocurriendo y entonces tienes como que ir descendiendo a entender realmente lo que está pasando hasta que llegas al fondo de lo que llama Otto Schammer la escucha generativa. Y a partir de que eres capaz, para eso date cuenta que lo más difícil es desactivar tus filtros permanentes. Estamos permanentemente filtrando, juzgando. Dicen, no, mira, escucha, observa sin juzgar, sin aplicar tus filtros, porque pierdes la información. Entonces, todo ese descenso, y a partir de ahí eres capaz de ver dónde está lo seminal, lo nuevo, lo que está emergente, y ya empiezas como a prototipar, escalar y pasar a la nueva etapa, ¿no? Entonces, bueno, él lo tiene como un modelo muy bonito, lo cuento así con mis palabras, pero básicamente para mí es una forma de abrir mente, recibir lo que está llegando, conectar con el corazón
lo que hay relevante y ver de ahí con la mirada de muchos. Para mí es la base de la inteligencia colectiva también. Entonces, bueno, es una herramienta muy potente, desde luego para la transformación de las sociedades, que es lo que yo creo que está ahora más el ULAB, pero también para el pensamiento estratégico de sentir y responder en las organizaciones. Y no son competencias fáciles de adquirir, ¿eh? O sea que esto de la escucha, en fin, no se nos enseña, o no se nos enseñaba, ahora se va a enseñar. Claro, y yo estuve de que me enteré de la teoría U, hace como 2 años o 3, no recuerdo. Empecé a practicar y a sentirme, a sentir las emociones, los miedos, las frustraciones, y entonces un poco de escucharte, ¿no? Y escuchar tu entorno y decir, bueno, ¿qué me está pasando hoy, no? Y la verdad es una herramienta muy buena y poderosa, que la verdad es que vale la pena que la exploren. ¿Tú cómo la describirías? Pues yo la describo como, es esta parte de esta palabra que dijiste, de desconectar los filtros y dejar fluir, ¿no? O sea, yo aquí a espaldas tengo una foto cuando era niño y yo la miraba ayer y decir, esa sonrisa, eso que estás ahí y sentirlo, o sea, porque perdí eso, ¿no? O sea, ¿cómo conectar a ese niño de ese pasado, ¿no? Y yo lo describo así, o sea, precisamente es un gran ejemplo porque eso pasó ayer y a propósito lo puse ahí y está ahí atrás y que tiene ese sentido, pero realmente lo perdí, o sea, uno pareciera que cuando uno está en estos espacios uno lo sabe todo, ¿no? Y a mí me gusta como compartir estas experiencias de lo bueno y lo malo, porque pues es la manera de aprender o la que yo aprendo, ¿no? Y entonces así lo describo. Hablando de las cosas oscuras, malas, ¿te ha tocado alguna experiencia de implementación o una práctica con un estudiante, algo desagradable? En el sentido desagradable es como, híjole, yo iba por aquí y sucedió esto, porque cuando nadie habla, y eso es lo que yo critico para bien, de las cosas que suceden cuando se transforman, la evolución, lo que tenemos que vivir las personas. Yo hace un momento te hablaba de eso, ¿no? Que me preguntas tú cómo lo... Y es una buena pregunta. Pero, ¿qué sucede y cómo llevar eso, ¿no? O sea, porque yo he visto casos, y en cada invitado es la misma pregunta que le hago a todo el mundo. A ver, ¿qué dificultades hay? ¿Qué sucede? Y cómo uno pasa ese desierto, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que aquí los problemas gordos y cómo abordarlos, los que estáis en transformación de organizaciones desde dentro, lo vivís más. Yo lo veo un poco desde fuera y también en mi pequeño mundo del coaching con los estudiantes y tal, ¿no? O sea, yo creo que los retos cambian en función de la presión que tengas y el lío en el que te has metido, porque muchos de los problemas que surgen es que la persona o la organización no está preparada para ello. Entonces, si no tienes mucha presión, lo que hay que hacer es esperar. Yo cuando me encuentro con alguien que reacciona mal o pones encima de la mesa algo de mirar hacia adentro y resulta difícil, pues veo, no es el momento y me puedo retirar, ¿no? Entonces, el reto que hay ahí, sobre todo cuando trabajamos con estudiantes o en cualquier grupo que trabaje, es que tienes que tener preparados los recursos para atender lo que emerja, porque abres unos melones que no sabes lo que son. Esto de mirar hacia adentro es algo que, si no estás acostumbrado, tiene una potencia bestial. Bestial. Entonces tú no puedes decir, vamos a empezar a hacer mindfulness a 300 estudiantes. O sea, porque hay gente que puede tener ataques de ansiedad, ¿no? O sea, realmente la dificultad más grande que yo personalmente me encuentro es transmitir la ilusión por los conceptos
a la vez que transmito la dificultad de avanzar en esa dirección. Porque yo me encuentro mucha simplificación. ¡Ah, qué interesante el líder coach! ¡A por ello! Y al año y medio la ha liado. No sabe dar feedback, no se conoce a sí mismo. ¿No? Entonces, bueno, en el ecosistema de empresa liberada, una invitación, me decía Isaac Getz, que cuando llegan CEOs que quieren entrar en el ecosistema, la primera pregunta es, ¿tú has trabajado ya tu ego? Yo creo que estamos en un entorno sustancialmente egocéntrico, en modelos de poder muy del ego, y estamos intentando evolucionar hacia entornos más evolucionados. Entonces, bueno, es esa la preocupación real que yo tengo, que abras melones que el que lo está abriendo no tiene capacidad de sostener. Entonces, a nivel organizativo, pues pasa un poco lo mismo. O sea, tú no puedes lanzar a alguien, lánzate a hacer esto, es que si no están preparados el galletón va a ser monumental, ¿no? Entonces, ¿quién tiene el termómetro de cómo avanzar poquito a poco? No sé, yo muchas veces, tú por allá seguro que sabes mucho más, yo lo he conocido en Panamá, lo que es el arte precolombino, cuando encuentras en un terreno esas vasijas precolombinas que están húmedas completamente, tú no puedes entrar con una pala. Tienes que sacar, dejar que se seque, ir haciendo así. Es pues un poco esa sensación, ¿no? Que no puedes ir con unos conceptos que están claros, pero que no todo el mundo está preparado para aplicar y para interpretar y que sabes que si no tienes el nivel evolutivo suficiente, si no tienes los valores adecuados y te lanzas, puede ser contraproducente. Yo eso muchísimo en los debates con mis estudiantes cuando están trabajando dicen, no, si eso ya lo hacen aquí, venga abrazos, pero vaya tela lo que se está cociendo por debajo. De hecho hemos inventado el concepto de teal washing, o sea, tú sabes que hay green washing, blue washing, pues ahora yo hablo de teal washing, digo, menos abrazos y más confianza, ¿no? Entonces, es muy... Yo creo que ese es uno de los grandes retos, ¿no? Cómo ilusionar con los conceptos y acompasar. Y luego el otro es el protagonismo de los equipos. O sea, yo creo que tenemos una mística del equipo que no es real. No es real, el trabajo en equipo es muy difícil, está muy poco acompañado, el liderazgo es muy de cada uno, es que este es así, esta es asado. Y luego se simplifica mucho lo que es pertenecer a un equipo. Tú no puedes pertenecer a 15 equipos realmente, ¿no? Y ahora con el teletrabajo y las reuniones virtuales, encima cada equipo le atizas una plataforma y le quitas emociones y contacto. Con lo cual empiezas a decir, oye, ¿te vienes a la reunión? Y dices, yo ni loca, yo ya no quiero pertenecer a nada más, no puedo, tengo un agotamiento de pertenencia y encima ahora, buenos días, te atizan una plataforma, nos reunimos por Trello, no aquí por Slack, aquí por... Entonces, el acompasamiento a la evolución de las personas y que mejoremos la autenticidad del trabajo en equipo son para mí las dos cosas más difíciles. Claro. Ana, te voy a invitar que en vez de melones sean papayas, por favor. Ay, vale, me encanta, sí. Abrimos papayas. Tiene también unas pipitas son muy naranjas, ¿no? Sí, claro. Pipitas, yo sé que en España hoy ya se siembran papayas y también se empieza a consumir por los beneficios que tiene. Pero fíjate que ahorita que comentaba se me vino una reflexión. ¿En qué momento estás preparado para hacer estas prácticas? ¿Quién lo decide? Y te lo digo por experiencia propia. Yo me aventé y yo no sé si estaba preparado, pero una cosa soy yo y otra cosa es el equipo, que tú lo comentas. Y a mí mi equipo, o sea, yo veo dos procesos. El mío, porque pues esto también no es obligatorio que mi equipo de trabajo lo escuche,
Sí lo hago, le mando ciertos episodios que me parece que los deberían de escuchar, pero también tienen la libertad para decidir si lo quieren escuchar o no. Que sinceramente lo escuchan muy pocos, ¿no? Porque yo me fijo quién se mete a escucharlos. Pero es una realidad, ¿no? Y también veo como en qué momento, ¿no? Nosotros vamos a cumplir 3 años, ahora en marzo, haciendo prácticas oficiales, con un sacrificio y un dolor que ha habido, no, hombre, o sea, horrible. Y comentaste una parte de Isaac Head. Háblanos un poco de él, porque mucha gente tampoco lo conoce. ¿De quién, perdona, que no te oí? De Isaac. Ah, Isaac Get, sí. Tiene una obra brillante, que es pues así como tú, un académico, investigador, aplicado a los CEO, y creo que él tiene una gran riqueza, ¿no? Y hablabas del ego, ¿no? ¿Cómo interpretas esta obra de él y todo esto lo que viene a aportar? Porque a mí se me parece pues brillante lo que él hace, igual que tú. Sí, sí, bueno, no, Isaac ha sido un pionero. Su libro es del 2007, Libera a las empresas. 2007. Sí. Wow. O 2009, pero vamos, prontísimo, Ese prontísimo. dato no lo sabía. Sí, sí, lo he dicho un poco así, pero que vamos, es bastante anterior, igual que el libro de Nuevo estilo de relación de Koldo. Ese sí que es del 2007, seguro, por eso igual lo... Pues a ver, como yo lo veo, la empresa liberada, y luego el siguiente libro que es Leadership Without Ego, ¿no? La empresa liberada me parece espectacular. Es todavía más abierto que los modelos TIL, o sea, es libertad y responsabilidad, ¿no? Es como genera un entorno de confianza y que la gente decida, ¿no? Pero cada uno a su manera, hay mil formas de hacerlo. Claro, en el ecosistema de empresa liberada en Francia hay muchas pequeñas empresas, muchas de empresa con propósito, social business, pero también están empezando a entrar grandes empresas como ramas enteras de Decathlon o Michelin. Entonces, una de las cosas que conversaba con Isaac es, bueno, libertad, pero tú no puedes quitar los procesos. Por ejemplo, tú un proceso de fabricación no puedes quitar todo lo que tiene que ver con prevención de riesgos o los ISOs 9000 o no. Y decía una cosa que me impactó y que siempre cuento y es, no, es que tienes que revisar tus procesos para que sean procesos basados en la confianza. Quita todos los pasos de tus procesos que están orientados a que no te fías y verás el cambio que hay, ¿no? Entonces, el modelo de empresa liberada es todavía mucho más orgánico y por tanto requiere una implicación desde la alta dirección. Y los CEOs es fundamental porque si no es imposible. En el modelo de empresas o de principios TIL, nosotros usamos dos pequeñas trampas, ¿no? para animar, porque a veces las transformaciones radicales son muy difíciles. Y cuando tú decías, ¿cuándo puedes empezar? La respuesta es siempre. La siguiente pregunta es, ¿pero cómo? A tu manera, en función de dónde estés, ¿no? Entonces, nuestras dos pequeñas trampas son, uno, el concepto de caja de herramientas TIL, una caja de herramientas de prácticas cotidianas. Y a lo mejor lo que tú puedes estar preparado para hacer es reuniones no egocéntricas, o un feedback emocional, o prácticas de agradecimiento. Entonces, nos gusta pensar en ese conjunto de pequeñas cosas, las prácticas cotidianas, que tienen muy poco riesgo, ¿no? O sea, no es la gran transformación o tal, pero empiezas por ahí. Ahí tenemos un gran aliado que es todo el agilismo, Scrum, etcétera. O sea, todos esos movimientos son el caballo de Troya si se hace bien. La segunda pequeña trampa es que hablamos de manchas TIL. Este concepto me lo dijo por primera vez David Martín, el gerente del Conservatorio de Música de Barcelona. Dijo, ay David, me encanta, me lo regalas para ti, tal. Bueno, las manchas TIL. Entonces, tú puedes coger un equipo, una unidad que se lanza a trabajar de otra manera. ¿Tiene fácil sobrevivir 15 años? No. ¿Tiene fácil transformar el conjunto de la organización? No.
¿Tiene sentido? Sí. Si es felicitante en sí mismo mientras dure y consigue los objetivos y sirve para que las personas crezcan, sirve para, por contagio, influir en la cultura, pues están bien, ¿no? Entonces, bueno, en la empresa liberada es más como ese principio de genera un entorno de confianza donde la responsabilidad de la gente hace que ellos desplieguen su talento. Y es muy inspirador y hay muchísimas empresas que están funcionando desde ahí, compartiendo experiencias. Sí, Isaac Getz ha sido un gran pionero. Sí, extraordinario. Ana, quiero ser respetuoso con tu tiempo. ¿Y cómo te gustaría cerrar este episodio, este conversar? ¿Qué mensaje mandarías a nuestra audiencia? Bueno, pues yo creo que estamos en un entorno muy complejo. Yo siempre hablo de las 3 agendas. La agenda digital es imparable, nos lleva a matacaballo. La agenda de sostenibilidad, los ODS, nos jugamos el futuro en el cumplimiento de esa agenda. Y la tercera agenda es esta de la que estamos hablando, la agenda de transformación organizativa. Ninguna de las otras 2 agendas va a ser posible sin esta tercera agenda. Y mi mensaje es que cada uno somos importantes. Que creo que estos conceptos están de moda, aunque sean minoritarios, y podemos atrevernos con pequeñas cosas. Si estás en una posición de mucha responsabilidad, pues atreverte con más cosas. Y si eres un CEO, pues hacer muchas cosas. Y es un camino que tienes que tener muy en tu corazón y no solo en tu cabeza, porque cada paso es difícil. No es un camino de rosas, pero vale la pena. Yo creo que estamos hablando de modelos que permiten el despliegue del talento de la gente y que esté contenta en su día a día laboral. Y creo que es la única manera de afrontar lo que tenemos por delante, que la gente despliegue su potencial. Y lo que veo es que puede que las organizaciones que funcionan desde estos modelos ágiles y humanistas con autogestión estén siendo máquinas de ayudar a sus trabajadores y trabajadoras a desplegar su potencial. O sea, pueden ser aceleradoras de la consciencia. Entonces, bueno, que son muchos conceptos organizativos, que parece muy complejo, es muy complejo, pero hay pequeños pasos que cada uno podemos dar que son divertidos para el crecimiento y valiosos para la organización. Y quiero terminar dándote las gracias, me ha encantado, sabía que iba a ser agradable, pues nada, triplemente agradecida por ser un entorno tan cálido y tan desafiante intelectualmente. Gracias, Pancho. Bien, más que intelectual es un conversar que hay espacios, ¿no? Para poder expresar, compartir y pues a mí me apasiona este tema, ¿no? Yo no soy tan intelectual como ustedes, pero pues como te decía, parte de mi objetivo es aprender de ustedes, de mis invitados, y otro es inspirar a la comunidad iberoamericana que hay otras alternativas. Eso. Te quería hacer la última pregunta. Desde tu mirada, ¿a dónde alcanzas a ver que deje de ser una minoría? ¿10 años? ¿Son 2 décadas? ¿3 décadas? ¿Vamos a vivir tú y yo para ver esto? Que deje de ser una mayoría, o decir, no, esto viene desde mi mirada con avances agigantados. Estamos hablando del mundo, ¿no? Europa, Asia, América Latina. A ver, yo creo que estamos en un momento de transformación profunda del mercado de trabajo. Aun siendo optimista patológica, veo sombras muy claras que si triunfan, pues ni 10, ni 15, ni 20. Creo que, por tanto, es el momento de impulsar con todas nuestras fuerzas estos modelos humanistas. Y creo que nos la jugamos con la tecnología. El gran reto es cómo interactuamos con las máquinas y cómo en teletrabajo
o con inteligencia artificial interactuamos. O sea, la futura línea de investigación es cómo conseguimos que lo genuinamente, cómo estudiamos si lo genuinamente humano, que es lo emocional y que se preserva en el equipo, es la unidad básica de interactuación con la tecnología. Creo que nos la jugamos en la digitalización. Y entonces nosotros estamos empezando a mirar cómo los modelos humanistas y autogestionados se trasladan de manera adecuada, según nuestros principios, a los entornos virtuales, a la inteligencia artificial, al machine learning, a los sesgos inconscientes. Creo que nos la jugamos ahí. Una buena noticia es que en el mundo de Web 3.0, cripto, NFTs, blockchain, tal, que yo me desborda, DAOs, TIL está ahí como inspiración. Pero da mucho miedo. Entonces, bueno, yo confío en que la revolución silenciosa, porque los que estamos en cada organización, cada uno desde nuestra posición, apostamos por estos valores, por esta forma de tratar a las personas, se consolide. Pero también estoy empezando a ver cosas que yo llamo las galeras del siglo XXI, en cuanto a condiciones de trabajo. Y no nos podemos engañar. Claro. Ana, muchas gracias. ¿Dónde te pueden localizar en las redes sociales? ¿Dónde estás activa? Por si alguien quiere preguntarte, quiere conversar contigo. Gracias. Sí, pues, estoy en LinkedIn, Ana Moreno Romero, y en Twitter. Y luego tengo una web de profesora donde voy subiendo algunos vídeos y artículos, que es anamorenoromero.net. Así que muchas gracias. Ana, pues muchas gracias. Te mando un abrazo y encantado de conversar nuevamente contigo. Igual, muchísimas gracias. Chao, bye. Mi aprendizaje el día de hoy fue revisar los procesos que no generen confianza, eliminarlos y es más importante centrarnos en lo que realmente nos aporte valor de confianza. Esto basado en el libro de Isaac Head. Si te gustó este episodio, te invito a que lo compartas y te suscribas a nuestro newsletter de cada semana donde comparto mi reflexión y tips y reflexiones sobre autogestión.